Bueno, pues nuevamente bienvenido a todos. Ya tenemos bastante afluencia, sin embargo siguen por ahí algunas personas entrando. Eh, pero bueno, arrancamos. Como decía Denise, este formato es diferente a los de los cursos. Los que tuvieron la oportunidad de entrar al taller de TEMEC, eh, sabrán que el formato es completamente diferente. Aquí, pues su nombre lo dice taller, ¿no? Taller. Entonces, eh, pues es de overall, hay que trabajar. Entonces necesitamos la participación de todos ustedes, se vale hacer preguntas, se vale opinar, equivocarse y entre todos sacar conclusiones, ¿no? Entonces tienen toda la libertad de abrir su micrófono en el momento que ustedes lo quieran y participar. Bueno, para empezar el taller, veo conveniente dar un pequeño repaso a los fundamentos que dimos la semana pasada, porque por la carga de trabajo que todos traemos normalmente, seguro que más de uno no pudo darle una repasadita, ¿verdad? Entonces, aprovechando que estamos ya aquí, siguen por aquí entrando unos cuantos participantes. Ok, entonces vamos a abrir la presentación de, de la semana anterior, que es esta, valoración aduanera. Ok, va a ser un breve repaso, ¿eh? No es el curso otra vez, vamos a dar un repaso muy rápido. Ok, empezamos con los conceptos básicos. Les recordaba, y esto sí es importantísimo, lo voy a volver a hacer énfasis. Espero que todos los que entraron ahorita hayan entrado en el curso pasado, pero si por algún motivo alguien no entró por cualquier situación y dijo, este sí no me lo pierdo, eh, es necesario que tengan en cuenta el famosísimo artículo 56 de la ley. Vamos a ver si están por ahí ya activos. A ver, alguien que quiera comentarnos de clientes, porque también por aquí hay unos cuantos personal de Ocampo, de clientes. ¿Alguno que quiera comentarme en qué consiste el artículo 56 o en qué nos ayuda? Ya con la ilustración ya les di bastante pista. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Acuérdense que es taller, ¿eh? eh si no hay voluntarios, entonces voy a agarrar uno al azar. A ver, no sé. Aquí voy a agarrar uno al azar. Silvia Mora es la elegida. Silvia, ¿nos puede comentar así brevemente, con sus propias palabras, en qué nos ayuda el artículo 56 a determinar qué? Buenos días. No tomé el curso de la semana pasada. Una disculpa de antemano. No se preocupe, no se preocupe. Qué bueno que estamos haciendo este repaso. A ver, alguien que nos apoye. Acuérdense que es taller, ¿eh? Necesitamos mucha participación. Los que estuvieron en TEMEC deben de saber que un taller sin participación, pues no es taller, ¿no? Sería otra vez volverles a explicar lo que vimos en el anterior. Y el chiste es que ustedes vayan practicando. Nos habla de incrementables. Ok. Ahí va, más o menos, alguien que le apoye. Yo recuerdo que era el momento en que se causan los impuestos para determinar la base gravable y el tipo de cambio. Es correcto, es correcto. Exactamente eso nos ayuda el 56. Sin embargo, el comentario de la compañera tampoco está fuera de lugar porque derivado del momento en que se causan los impuestos es que podemos nosotros saber cuáles son los conceptos incrementales. A ver, déjenme ver aquí un poquito. Ahí está. Okay. Aquí es el supuesto del artículo 56. Para los que no tomaron este curso o los de Incoterms, recuerden que este dibujito lo que nos ayuda es a poner de una manera muy gráfica los gastos en que se incurren dentro de un
dentro de una transportación internacional. Y del lado izquierdo son los gastos que se dan, por ejemplo, aquí puse yo la bandera de España, supongamos que la fabriquita está en Madrid, que está en España, pero en el centro, y luego hay un traslado ahí en el camioncito verde que va hasta la aduana, supongamos que está en la aduana de Bilbao. Entonces, la aduana, para llegar a la aduana hay un tránsito internacional y hay una maniobra que es donde están los contenedores dentro del puerto, una maniobra de almacenaje, de movimiento, de descarga, y luego, por último, una maniobra de carga, además de que hay gastos de exportación. Finalmente se carga al barco o al avión, según el tráfico de que se trate, y hay un transporte principal, y luego llega ya al puerto mexicano. Hasta ahí son los supuestos del artículo 56 cuando llega a un puerto mexicano. Recuerden que de acuerdo al tráfico, el 56 nos va a dar diferentes momentos en que se causan las contribuciones, los impuestos, la base gravable, que es lo que vamos a ver hoy, y regulaciones y restricciones no arancelarias. Repito, para tráfico marítimo es cuando el buque llegue al puerto mexicano y haga el famoso fondeo o atraque. ¿Cuál es la diferencia entre fondeo o atraque? Bueno, fondeo, ese nombre se le da porque es cuando el barco ya dentro de aguas nacionales tira su ancla y toca el fondo, literalmente toca el fondo del mar, y ahí se ancla y por eso se le llama fondeo. Pero cuando hay espacio suficiente para que el buque sea descargado de inmediato, ya no fondea directamente de su ruta, se mete directamente al muelle y, por decirlo de una manera coloquial, se estaciona en el muelle. Esa forma de estacionarse en el muelle no se le llama estacionar, se le llama atracar. Entonces, ese es el momento del atraque. Entonces, ¿en qué momento voy a terminar mi tipo de cambio, base gravable, etcétera, en tráfico marítimo? Cuando ocurra el fondeo o el atraque, el primero que suceda, ¿ok? Para el tráfico aéreo es más sencillo, es simplemente cuando el avión toque el primer aeropuerto en territorio nacional. Y para el tráfico terrestre es cuando cruzan la línea divisoria internacional por alguna de nuestras fronteras, norte o sur. En el caso que hay un puente, pues es a mitad de puente, porque a veces hay río, pero hay partes en las que no hay río, y entonces nada más cruzando la línea divisoria internacional, ya se fija el tipo de cambio, la base gravable, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el 56 y hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque es la base de los incrementables. Miren, aquí les señalaba con esta parábola que todos estos gastos son conceptos incrementables, a menos que ya vengan incluidos en el flete en el costo de la mercancía. Si ya van incluidos en el valor de la mercancía, pues ya no se incrementan. ¿Y cómo sé que van incluidos en el valor de la mercancía? Pues el propio Incoterm me lo va diciendo. Ejemplos, yo compro CIF, mi CIF incluye costo, seguro y flete. Costo de la mercancía, seguro de la mercancía y flete de la mercancía hasta el puerto. Entonces, un CIF, pues ya me va a incluir todo mi valor en aduana. Pero si nada más traigo un export, pues hay que incluirle todavía otros transportes y gastos conexos. Después del 56, ya se consideran no incrementables, son gastos ya en territorio nacional. ¿Ok? Bueno, después les comenté el curso pasado el famoso momento aproximado. El momento aproximado es de tu operación 90 días antes o 90 días después. Todo ese periodo se le conoce como momento aproximado y nos ayuda para algunos métodos de valoración cuando nos diga, toma como referencia otras operaciones en un momento aproximado. Para efectos de la ley,
tienen que comprender que el momento aproximado no es el que nosotros creamos, sino es estrictamente 90 días antes y 90 días después. Después veíamos las características que debe tener una mercancía, más bien una compraventa, para que pueda considerarse como valor de transacción. Las características es que no exista restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador. Es decir, una vez que el vendedor nos la vendió, nosotros somos los poseedores y decidimos qué hacemos con esa mercancía, si la transformamos, si las revendemos, si las rentamos, etc. No debe, para que haya una compraventa no debe existir restricciones. Las únicas restricciones permitidas son las que exijan las disposiciones legales en territorio nacional. Les pone un ejemplo, el petróleo. El petróleo es una restricción, tiene una restricción de que está únicamente reservado para el Estado. Entonces, es una disposición legal que no puedo yo cambiar en términos comerciales. Luego, las que limiten el territorio geográfico donde se puedan vender. Les ponía el ejemplo la semana pasada. Si yo consigo una franquicia para vender computadoras HP y me dan una exclusividad del territorio de Puebla, pues no puedo andar vendiendo en Tlaxcala y en Veracruz porque allá hay otros distribuidores. Esa limitante de territorio no hay ningún inconveniente para que se pueda considerar un valor de transacción normal. Después, que para la venta, vamos a resumirlo todo esto, que para la importación, el precio de las mercancías no dependa de alguna condición de contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación al valor de la mercancía. Es decir, aquí sería un caso muy raro, pero lo que quiere decir es que si yo tengo que darle dinero a quien me lo vendió por conceptos que no tenga ninguna relación con el valor de la mercancía, pues también no se puede considerar una compraventa. Que no revierta directa o indirectamente al vendedor alguna parte del producto de la enajenación, salvo las que se señalen en el artículo 65, fracción cuarta, que se refiere a contraprestaciones que están permitidas en el artículo 65 y que forman parte de los conceptos incrementables. Si forman parte de los conceptos incrementables, no hay problema. Y por último, que no exista vinculación entre el importador o vendedor y en caso de que sí exista vinculación, que no haya influido en el valor de la transacción. Bueno. Si todo eso se ajusta, que en una compraventa normal siempre se ajusta, entonces podemos valorar con el método de valor de transacción. El artículo 64 nos dice entonces cómo se calcula el valor en aduana. Y ahí les explicaba paso a paso que el artículo 6.4 nos dice, pues la base gravable de tus impuestos, donde vas a hacer el cálculo, es igual a tu valor en aduana. ¿Pero qué es el valor en aduana? El valor en aduana, el propio artículo te dice que es el valor de transacción. Pero el valor de transacción es igual al precio pagado. Y el precio pagado debe tener los ajustes del artículo 65. Entonces, este artículo que de entrada te pone, si se dan cuenta, 4 conceptos, todavía no queda completo si no lees el artículo 65. Pero en resumen, se refiere a esta última parte, es el precio pagado por las mercancías más los ajustes del 65. Entonces, el 65, que es un artículo sumamente importante en esta explicación, porque nos dice los conceptos incrementables, pues aquí nos van dando los conceptos incrementables, ¿no? La fracción primera nos habla de comisiones y gastos de corretaje, los gastos de envases y embalajes, los gastos de embalaje, tanto de mano de obra como de materiales, los gastos de seguros y transportes, tales como manejo, carga y descarga, que se den, ojo, que se den hasta los supuestos del artículo 56.
¿Ven por qué es tan importante la primera ilustración? Todos los gastos de seguros y transporte hasta que se den los supuestos del 56. Entonces el 56 es importantísimo, ¿vale? Hasta aquí va la fracción primera, que es lo que todo mundo en el ámbito aduanero conocemos. Si a cualquier persona yo le digo, bueno, cualquier persona del medio, obviamente, ¿verdad? Oye, ¿sabes cuáles son los conceptos incrementables? Sin dudarlo, me va a decir, sí, son los fletes, los seguros y los embalajes, ¿no? Hasta aquí es donde lo sabemos. Pero en la fracción segunda y tercera hay otros más que muchas veces desconocemos. Muchas veces desconocemos que existen o que son incrementables y otra vez, aún sabiendo que son incrementables, desconocemos que nuestra empresa importadora los tiene. Y les ponía un ejemplo. En algún curso que dimos en alguna empresa, les explicábamos que es necesario incrementar el seguro. Y nos dijo en esa reunión que estaba mucha gente de área administrativa, contable, financiera y tráfico de importaciones. Nos dijo el de tráfico, no, aquí, gracias por la información, pero aquí no tenemos seguro. Y que dice el contador, no, sí tenemos un seguro, tenemos una póliza global de seguro. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué no nos habían dicho? Pues el contador dice, pues yo no sabía que a ustedes les interesaba eso. Sí, es que es un concepto incrementable. Pues sí, pero si no hay una, pues a mí no me habían dicho, dijo el contador, ¿no? Total que fue una sorpresa para todos, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no, en la historia anterior no había habido una buena comunicación entre el área contable con el área de tráfico. Pero ahora es muy necesario porque ya no son cosas diferentes, todo va ligado. Hemos dado varios cursos, por ejemplo, causales de suspensión al padrón de importadores que dio Carlos Patiño, y en ese curso vieron, los que lo pudieron tomar, que de las 46 causales de suspensión, mucho más de la mitad de causales de suspensión son de tipo contable. Como que, por ejemplo, como que el contador no presente la declaración en tiempo y forma. Les bajan del padrón. Entonces, sí es importante, ojalá y aquí haya mucha gente que sea del área contable para que tengan una mayor integración con el área de tráfico y ya no vean al área de contabilidad como los que atesoran y guardan la información confidencial de la empresa. Sí, efectivamente, ustedes tienen la fiel, ustedes llevan ciertas informaciones financieras confidenciales, pero hay parte que tienen que compartir con la gente de tráfico para hacer una correcta declaración ante la aduana. Bueno, entonces, en la fracción segunda nos decía que también tenemos que incrementar los materiales, piezas y elementos y partes análogas incorporados a las mercancías importadas, las herramientas, matrices y moldes, los materiales consumidos en la producción, los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, y subraya aquí, fuera del territorio nacional. Hasta ahí la fracción segunda. En todos los casos, bueno, como está ahí subrayado, en la medida que dicho valor no esté incluida en el precio pagado. Si yo por algún motivo conozco cuánto costó el molde de la mercancía que mi proveedor me hizo en China, pero ya me lo incluyó en el precio pagado, no tengo que incrementarlo. Pero si me presenta por aparte una factura por el molde, ese concepto debe ser incrementado a cada una de las mercancías que vamos a importar. Aquí es donde empezamos con cosas que nosotros no sabemos. No sabemos cómo fue la negociación de la parte tecnológica con el proveedor, y si ocupó o no moldes, y si los ocupó o no los ocupó, si los pagó quién. A veces desconocemos esa parte.
Otro concepto que viene en la fracción tercera, que es bastante desconocido por el área de tráfico, es las regalías, derechos y licencias. ¿Sí? A veces, pocas veces tenemos contratos, pero cuando tenemos contratos, de repente pues vienen en inglés y de repente por ahí dice una cláusula que debemos pagar algún concepto de royalties, que son las regalías, y o no tenemos a la mano el contrato porque no nos los hacen llegar, o aún teniéndolo, pues no nos aseguramos de que esa regalía se vaya a incrementar, ¿no? Nos pasó con algún cliente que tenía, como les digo, esta información súper confidencial. De repente, de algún curso, de alguna plática, salió este tema y nos dijo la persona de finanzas, oye, gente, ¿y por qué no me habías dicho que debía incrementar las regalías? Y la respuesta fue, pues porque no me habías dicho que tú pagabas regalías. Acuérdense que la gente anual es como el doctor, dice Carlos Pateño, ¿no? Eso es su frase, pero tiene mucho, mucho de razón. Si si tú no le explicas al doctor qué es lo que tienes, tu consulta va a ser probablemente incompleta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Llegan con un dolor de cabeza, ¿no? Oiga, doctor, es que me duele la cabeza. Pues te va a dar un paracetamol y te va a mandar a la casa. Pero si no le dices que tuviste un golpe fuerte el día de ayer en la cabeza, pues hasta ahí va a quedar la consulta y probablemente tenga repercusiones. Si tú le dices que el dolor de cabeza puede ser a causa de un golpe que tuviste, te va a mandar una tomografía, ¿eh? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Al área de tráfico le dan la información mínima y a la gente anal también, lo mínimo. No sabemos cuáles son las negociaciones de ustedes, ni queremos saberlas, siempre y cuando no afecte su valor en aduana. Entonces, es importante que la gente del área financiera, del área contable, conozca estos elementos para que tengan la alerta de que cuando paguen estas cosas, informen al área de tráfico y a su vez a la gente anal para ayudarlos a valorar correctamente. Por este motivo que les estoy platicando, resulta que la aduana ya no quiere que haga las declaraciones de manifestación de valor el agente aduanal. Y en sentido estricto tiene razón. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que no tenemos la información completa. Y alguien por ahí dijo, es que ahora quieren que ahora quieren que el importador haga su manifestación de valor. Bueno, en el querer siempre han querido que le hagan ustedes, pero la realidad es que de nuestro sistema sale la manifestación de valor y entonces pues ya queda llenada de manera automática. Pero si la información que nos dan es incompleta, también su manifestación de valor va a ser incompleta. Se supone que en el sentido más estricto, como lo pensó la gente que lo hizo en aduana, es el importador llena su formatito de manifestación de valor. Con ese formatito de manifestación de valor, el agente aduanal elabora el pedimento y que finalmente eso es la declaración de impuestos ante Hacienda, de impuestos de comercio exterior. Pero resulta que no, que nosotros como agente aduanal vamos recibiendo del área de tráfico por partecitas los gastos, ¿verdad? Nos llega primero la factura y supongamos que es export. Ok, oye, pero aquí falta el flete. Ah, sí, mañana me manda la factura de flete y me la manda. Ok, oye, pero además, ¿hay seguro? Ah, sí, sí hay seguro, te consigo el de AS. Y nos van dando todo en partes, o en el mejor de los casos nos los dan todo junto, pero por diferentes facturas, diferentes proveedores, y nosotros vamos armando su pedimento. Y de ahí, como resultado, sale la manifestación de valor. Es decir, lo estamos haciendo en reversa. Este curso es muy importante por si esto llega a prosperar. Mucha gente dice, no, yo creo que lo van a echar para abajo, yo creo que lo debe de seguir haciendo el agente anal, aunque sabemos que no, en teoría no lo hacemos porque les hacemos la manifestación de valor y ustedes nos echan el gancho, nos firman la manifestación de valor.
pero el trabajo que es, digamos, por decirlo de una manera muy coloquial, que es mucha talacha de estar haciendo esto, dicen, no, mejor que sí lo haga la gente anal. Nosotros no tenemos inconvenientes en seguir haciéndolo si la autoridad nos da los elementos para poder hacerla. Recuerden que ahora se tienen que hacer en BUSEM. Y para hacerlo en BUSEM necesitamos hacerlo con los sellos digitales. Y esos, la gran mayoría, no nos los dan y es entendible. Para COBE e e-Documents creó el SAT los famosos sellos digitales que no los dan y entonces ya podemos hacerlos nosotros a nombre de ustedes. Pero para manifestación de valor no los ha creado. Entonces, la preocupación ahorita del medio es que diga el SAT, esto arranca así, solamente con el sello lo puedes hacer. Entonces, tú, importador, eres el único responsable de hacer la manifestación de valor. Si eso se llega a dar, este curso les va a ser de gran utilidad porque van a poder valorar correctamente la mercancía y no tener problemas con el SAT. Si esto llega a cambiar y nos los vuelven a dejar a nosotros, de todos modos les va a servir porque ustedes cuando hagan cualquier negociación van a decir, este concepto es incrementable, lo tengo que notificar a la gente anual para que mi valoración aduanera esté correcta y completa. Bueno, ese era el punto de las regalías, ¿verdad? Luego, el valor de cualquier parte del producto, enajenación, o cesión, utilización ulterior. Es así como que los demás, cualquier otro gasto que tú le repercutas, más bien le pagues al vendedor. Eso fue el 65, que son los conceptos incrementales, que tiene su contraparte, que es el 66, que son los conceptos no incrementables. Básicamente, son todos los gastos que se dan después de la importación. Les ponía un ejemplo que alguna persona medio leyó esto del 56 y nos comentó, fíjate que hice una operación con otro agente aduanal y se me había olvidado incrementar los gastos de ingeniería e instalación en territorio nacional. Mandé a traer los técnicos de Italia, vinieron acá, hicieron la instalación y se me estaba pasando incrementarlo. Y le dijimos, pues, ¿qué crees que lo incrementaste de más? Porque ese tipo de gastos son no incrementables. ¿Pero cómo? Sí, efectivamente, el artículo 66 aquí lo dice. Vamos a buscarlo. Fracción segunda, inciso A, los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación a las mercancías importadas. Entonces, esos gastos de instalación pues no eran incrementables. Y por no saber estrictamente lo que sí es incrementable, artículo 6.5, y no incrementable, artículo 6.6, pues pagó impuestos de más. Bueno, finalmente, si la mercancía no es una compraventa estrictamente, tenemos otros métodos de valoración, que son valoración por mercancías idénticas, valoración por mercancías similares, valoración por precio unitario de venta, valoración por valor reconstruido y el famosísimo último recurso. Lo voy a explicar brevemente porque si no sería repetir el curso anterior. Mercancías idénticas, ¿cómo voy a valorar? Bueno, primero no tiene que tratarse de una compraventa, ¿ok? Les mandaron una mercancía para hacer pruebas, supongamos. Para que le hagan pruebas, se van a destruir, no van a servir ya para vender. Entonces, el cliente se las manda regaladas, ¿sí? Se las manda regaladas o le pone un $1 para efectos aduaneros y listo. O a un precio muy reducido. Pero no es una compraventa, definitivamente, no es una compraventa. Entonces, si no es una compraventa y yo ya he traído esa mercancía idéntica,
en un periodo aproximado, en un momento aproximado, recuerden que es 90 días antes o 90 días después de la importación, yo puedo valorar esa mercancía idéntica tomando como base el otro valor que importé hace no más de 90 días. Y le pongo mercancías idénticas y al pedimento le voy a poner clave 2 en el método de valoración. Entonces la aduana ya va a saber que lo estoy valorando por una mercancía idéntica. Ahora, si la mercancía no es estrictamente idéntica, es bastante similar, pero no es idéntica, pues entonces voy a ocupar el método de valoración número 3, que está puesto en la fracción segunda del artículo 71. Este artículo nos dice, debes irte en orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir primero, tengo que agotar el recurso 1, o sea, tengo que agotar que no sean idénticas. Solamente si no son idénticas puedo pasar al de similares. Solamente si no son similares puedo pasar al de precio unitario de venta. Pero en el caso de precio unitario de venta, si se dan cuenta las flechitas que puse ahí, quiere decir que yo puedo, del 2, me puedo saltar directamente al 4 y después al 3, o bien del 2 irme al 3 y luego al 4. O sea, el 3 y el 4 son a decisión del importador intercambiables. El precio unitario de venta es el valor que yo tengo en México haciéndole las deducciones necesarias para llegar hasta el precio de valor en aduana. O sea, tengo que restarle la utilidad que normalmente cobra un importador, los gastos de transportación desde puerto hasta el lugar donde se va a utilizar y las contribuciones, es decir, los impuestos. Si no puedo determinar eso porque lo desconozco, porque solamente es información de mi competencia y no lo tengo a disponibilidad, entonces puedo hacer el valor reconstruido, que es mucho más complicado. El reconstruido es, yo tengo que saber los costos de producción en el país de exportación y ponerle entonces, calcular su costo de producción, su costo directo, su costo indirecto, sus contribuciones si existieran a la exportación, gastos de transportación, seguro si hubiera, hasta que llegue la mercancía a puerto. Es mucho más complejo, solamente que se trata de una compañía filial nos podría ayudar en estos costos. De otra manera, solamente con espionaje pudiéramos llegar a saber todo eso, ¿no? Y el último recurso te dice, en pocas palabras, te dice, si no pudiste valorar con alguno de los 4 métodos anteriores, vuelve a utilizar los métodos anteriores, pero con mayor flexibilidad. En resumen, eso nos dice el famoso último recurso. Hasta aquí